En el ingenio azucarero San Cristóbal de La Habana, ubicado en las afueras de Matanzas, Cuba, el 17 de marzo de 1844, a las 4:37 de la madrugada, se escuchó un grito que heló la sangre de todos los que dormían en los barracones de esclavos. No fue un grito de dolor como los que se escuchaban cada noche cuando los látigos rasgaban la piel oscura bajo la luz de las antorchas. Este grito fue diferente. Fue un rugido que parecía venir desde las profundidades de la tierra misma, un bramido que hizo temblar los muros de piedra de la casa grande y despertó a todos los animales en un radio de 2 kilómetros. Los perros comenzaron a aullar. Los caballos patearon con violencia las puertas de sus establos. Las gallinas se alborotaron en sus corrales como si presintieran que algo terrible e inevitable estaba a punto de suceder. Porque en ese momento, después de 17 años de silencio, sufrimiento y humillación, la mujer a la que todos llamaban Goliat había decidido que ya era suficiente. Y cuando una mujer de 2 metros con 10 centímetros de altura y 143 kilogramos de músculo puro decide que ya es suficiente, el mundo entero debe prepararse para las consecuencias. La isla de Cuba en 1844 era el corazón pulsante del imperio azucarero español en el Caribe. Matanzas, conocida como la Atenas de Cuba por su riqueza cultural, albergaba más de 300 ingenios azucareros que producían el oro blanco que endulzaba las mesas de Europa. Pero esa dulzura tenía un precio amargo. En los campos de caña trabajaban más de 42.000 esclavos africanos bajo condiciones que desafiaban cualquier concepción de humanidad. El ingenio San Cristóbal de La Habana, propiedad de don Sebastián Ignacio de Velasco y Montalvo, era uno de los más productivos y también uno de los más brutales. 1.200 acres de tierra fértil, 237 esclavos, 5 capataces que respondían solo ante Dios y ante el amo, y una mujer que había nacido para ser libre, pero que el destino había encadenado a la tierra más cruel del imperio español. Su nombre verdadero era Yemayá, aunque nadie lo recordaba ya. La habían traído de la costa de Guinea cuando tenía apenas 7 años, en el año de 1827, en el barco negrero Santa María de los Dolores, que transportaba 243 almas en su bodega y llegó a La Habana con solo 198 sobrevivientes. Yemayá era diferente desde el principio. A los 7 años medía 1,45 m, más alta que muchos niños de 10. A los 12 años superaba la estatura de la mayoría de los hombres adultos. A los 15 años, cuando llegó al ingenio San Cristóbal, después de haber sido vendida 3 veces en el mercado de esclavos de La Habana, medía 1,95 m y pesaba 110 kilogramos. Los compradores anteriores la habían vendido porque no sabían qué hacer con ella. Era demasiado grande para el trabajo doméstico, demasiado intimidante para estar cerca de las familias blancas, demasiado diferente para no llamar la atención. Don Sebastián Ignacio de Velasco y Montalvo la vio por primera vez en el mercado de esclavos un martes de agosto de 1839, cuando ella tenía 19 años. El hacendado, un hombre de 52 años con bigote engomado y ojos grises como el acero, quedó fascinado. No por belleza, aunque Yemayá tenía rasgos nobles y una presencia que irradiaba dignidad incluso en cadenas. Quedó fascinado por su tamaño. En su mente calculadora de comerciante veía no a una mujer, sino a una máquina. Una máquina que podía hacer el trabajo de 3 hombres en los campos de caña. Una máquina que no necesitaría ayuda para cargar los sacos de 150 libras de azúcar refinado. Una máquina que valdría su peso en oro.
La compró por 2.800 pesos, el triple del precio de un esclavo promedio, y desde ese día la llamaron Goliat. El nombre se lo puso el padre Cristóbal Mendoza, el capellán de la plantación, un sacerdote jesuita de 67 años, que leía la Biblia cada noche a la luz de las velas y que veía en aquella mujer gigante un recordatorio de que Dios creaba maravillas incomprensibles para los mortales. Los esclavos aceptaron el nombre porque era más fácil que explicar el significado de Yemayá, la diosa del mar en su lengua yoruba, a los amos que no querían saber nada de sus creencias africanas. Pero entre ellos, en voz baja, cuando la noche cubría los barracones y los capataces dormían su sueño borracho de ron barato, todavía la llamaban por su nombre verdadero. Los primeros 5 años en el ingenio San Cristóbal, Goliat trabajó en silencio. Se levantaba a las 3:30 de la madrugada cuando el campanario tocaba la primera llamada. Caminaba descalza hasta los campos de caña donde el rocío de la madrugada mojaba sus pies enormes. Tomaba el machete que le habían dado, un machete especial forjado por el herrero del ingenio porque los machetes normales parecían cuchillos de mantequilla en sus manos. Y cortaba caña desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 14 horas bajo el sol implacable del Caribe cubano que convertía los campos en hornos vivientes. En esas 14 horas, Goliat cortaba lo que 3 hombres normales cortaban juntos. Llenaba los carros de bueyes con tanta caña que a veces las ruedas se hundían en el barro y había que traer más bueyes para moverlos. Y si crees que ya sabes cómo termina esta historia de una mujer extraordinaria atrapada en circunstancias horribles, quédate hasta el final. Porque lo que está por revelarse sobre Goliat, sobre su fuerza sobrehumana y sobre el día en que 5 hombres decidieron que podían quebrarla, cambiará todo lo que creías saber sobre el poder, la dignidad y la justicia que puede hacer una sola persona cuando le quitan todo excepto su humanidad. Don Sebastián estaba orgulloso de su adquisición. En las cenas que ofrecía en su casa grande, una mansión colonial de 2 pisos, con columnas de mármol importado de Carrara y pisos de madera de caoba, traída de Honduras, hablaba de Goliat como otros hablaban de sus caballos de carreras o de sus perros de caza. Los invitados, otros hacendados de Matanzas y comerciantes de La Habana, pedían verla. Y don Sebastián, complacido, ordenaba que la trajeran. Goliat aparecía en el patio trasero de la casa grande, todavía con el barro de los campos en su piel y el sudor corriendo por su rostro, y se quedaba allí de pie, mientras los hombres blancos con sus levitas de lino y sus puros habanos la miraban como si fuera un animal exótico en un zoológico. Le pedían que levantara cosas, que demostrara su fuerza. Y Goliat obedecía sin decir palabra, levantando barriles de melaza de 250 libras con una sola mano, cargando 2 sacos de azúcar simultáneamente, uno en cada hombro. Los hombres aplaudían, apostaban si podía levantar cosas más pesadas. Y don Sebastián sonreía y bebía su vino francés y contaba el dinero que Goliat le hacía ganar. Pero todo cambió en el otoño de 1843, cuando don Sebastián contrató a 5 capataces nuevos para aumentar la producción del ingenio. Los capataces anteriores habían sido hombres duros, sí, porque la dureza era un requisito para el trabajo. Pero estos 5 nuevos capataces eran algo diferente. Eran sádicos. El primero se llamaba Rodrigo Salazar, un español de Sevilla de 38 años, con cicatrices de cuchillo en el cuello y una mirada que podía helar la sangre. Había trabajado en las minas de plata de Potosí en Bolivia, donde había aprendido que el miedo era más efectivo que el látigo. El segundo era Jacinto Pérez,
un mulato cubano de 41 años que odiaba a los esclavos africanos porque veía en ellos un recordatorio de su propia sangre mezclada. El tercero se llamaba Fernando Aguirre, un gallego de 35 años que había llegado a Cuba huyendo de problemas con la ley en España y que bebía desde las 8 de la mañana hasta que perdía el conocimiento cada noche. El cuarto era Vicente Rojas, un hombre pequeño de apenas 1,65 m de estatura que compensaba su tamaño con una crueldad desmesurada. Y el quinto era Esteban Cortázar, un criollo de Santiago de Cuba de 29 años que había sido soldado en el ejército español y que había aprendido técnicas de tortura durante las campañas contra los rebeldes independentistas. Llegaron al ingenio San Cristóbal en octubre de 1843 con instrucciones claras de don Sebastián: aumentar la producción en un 30% para la próxima zafra. No importaba cómo lo hicieran, solo importaban los resultados. Y desde el primer día pusieron sus ojos en Goliat, no porque trabajara poco. Goliat seguía siendo la trabajadora más productiva del ingenio, sino precisamente porque era la más productiva. En la lógica retorcida de estos 5 hombres, si podían hacer que Goliat produjera aún más, si podían quebrar a la más fuerte, entonces todos los demás esclavos trabajarían más por miedo a recibir el mismo trato. La primera vez que Rodrigo Salazar le habló a Goliat fue un lunes de noviembre de 1843, a las 6:15 de la mañana. Ella estaba cortando caña en el sector norte de la plantación, un área de 200 acres donde la caña crecía especialmente alta. Salazar se acercó montado en su caballo negro, un semental andaluz que le había costado a don Sebastián 500 pesos. Miró a Goliat trabajar durante 5 minutos en silencio. Luego dijo con voz tranquila, pero cargada de amenaza: «He oído que eres especial, Goliat, que eres la más fuerte. Vamos a ver si es verdad o si solo eres una negra grande y estúpida como las demás». Goliat no respondió. Había aprendido hacía mucho tiempo que responder a los capataces solo traía problemas. Siguió cortando caña. El sonido del machete al cortar los tallos gruesos resonaba en el aire húmedo de la mañana. Salazar escupió en el suelo. «Desde hoy vas a cortar el doble, y vas a empezar 1 hora antes, a las 3 de la madrugada. Y si no llegas a la cuota, te quitamos la comida. ¿Entiendes?». Goliat asintió sin levantar la vista. Había cortado caña durante 9 años. Sabía cuánto podía cortar un ser humano en un día. Duplicarlo era imposible. Pero también sabía que discutir con un capataz era inútil. Durante los siguientes 3 meses, de noviembre de 1843 a febrero de 1844, Goliat intentó cumplir con las demandas imposibles de los 5 capataces. Se levantaba a las 2:30 de la madrugada para llegar a los campos a las 3. Trabajaba sin parar hasta las 7 de la noche, 16 horas seguidas. Renunció a las 2 comidas diarias que recibían los esclavos y comía solo una vez al día, por la noche, un pedazo de tasajo salado y un puñado de harina de maíz. Su cuerpo, que había sido puro músculo y fuerza, comenzó a adelgazar. Las costillas se le marcaron, los pómulos se le afilaron, pero su mirada, esa mirada que había mantenido su dignidad incluso en las peores circunstancias, esa mirada seguía intacta, y eso enfurecía a los 5 capataces más que cualquier otra cosa. Porque habían quebrado a docenas de esclavos antes, habían visto hombres fuertes convertirse en sombras, habían visto mujeres orgullosas bajar la cabeza y arrastrarse, pero Goliat, incluso mientras su cuerpo se consumía, seguía mirándolos a los ojos cuando le hablaban. Y esa mirada decía claramente: «Pueden quitarme todo, pero no pueden quitarme mi alma». El 15 de enero de 1844, Jacinto Pérez decidió que era momento de romper ese espíritu. Era un domingo.
el único día en que los esclavos tenían 4 horas libres por la tarde después de la misa obligatoria en la capilla del ingenio. Goliat estaba sentada bajo una ceiba gigante que crecía cerca de los barracones, un árbol sagrado que los esclavos yoruba consideraban la morada de los espíritus. Estaba reparando su única muda de ropa, un vestido de tela burda que se había rasgado durante la semana. Cosía con paciencia, usando una aguja que había hecho ella misma con un hueso de pollo y un hilo que había sacado deshilachando un saco viejo. Las mujeres más jóvenes del barracón estaban sentadas cerca de ella, escuchando mientras una anciana llamada Mamá Lucía contaba historias de África, de la tierra de donde habían venido sus padres y abuelos. Historias de reyes y reinas, de guerreros y cazadores, de un tiempo en que habían sido libres. Jacinto Pérez llegó con una botella de ron en la mano y una sonrisa cruel en los labios. «Así que la giganta tiene tiempo para descansar», dijo arrastrando las palabras. «Mientras el resto del ingenio trabaja, tú estás aquí sentada como una reina». Mamá Lucía bajó la cabeza e intentó levantarse para irse, pero Pérez la empujó con el pie y la anciana cayó de espaldas. «¡Nadie se mueve!», gritó. Las mujeres se quedaron inmóviles. Goliat dejó de coser. Miró a Mamá Lucía en el suelo, vio que la anciana de 72 años intentaba levantarse, pero que sus rodillas artríticas no le respondían. Y entonces Goliat hizo algo que no había hecho en 9 años. Habló. «Déjala en paz. Es una anciana». Su voz era profunda, resonante, como el sonido de un tambor, batá en las ceremonias secretas que los esclavos hacían en la oscuridad cuando los amos dormían. Jacinto Pérez se dio vuelta lentamente. La sonrisa se le borró del rostro. «¿Qué dijiste, negra?» Goliat se levantó. Sus 2 metros con 10 centímetros de altura hicieron que Pérez, que medía 1,75 m, tuviera que levantar la cabeza para mirarla a los ojos. «Dije que la dejes en paz. No ha hecho nada malo». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los pájaros dejaron de cantar, hasta el viento pareció detenerse, porque todos sabían que un esclavo que hablaba así a un capataz estaba firmando su sentencia de muerte. Pérez dio un paso atrás. No por miedo, aunque en sus ojos había un destello de algo parecido al miedo, sino para tomar distancia. Y entonces sacó el látigo que llevaba enrollado en el cinturón, un látigo de cuero trenzado de 2 metros de largo con puntas de metal en el extremo. «Por hablarme así te voy a dar 20 azotes», dijo, «y vas a recibirlos aquí, delante de todos, para que aprendan lo que pasa cuando una esclava se olvida de su lugar». Los 20 azotes de ese domingo de enero fueron solo el comienzo. Durante las siguientes 6 semanas, los 5 capataces hicieron de la vida de Goliat un infierno sistemático y calculado. La despertaban en medio de la noche para que limpiara los establos. Le daban las tareas más difíciles y peligrosas, como trabajar en el trapiche donde las enormes ruedas de hierro que molían la caña habían amputado dedos, manos y brazos a docenas de esclavos a lo largo de los años. Le quitaban completamente la comida algunos días y luego la obligaban a trabajar de todos modos. Vicente Rojas, el capataz pequeño con complejo de inferioridad, inventó un castigo especial para ella. La hacía cargar troncos de caoba de 300 libras desde el aserradero hasta la casa grande, una distancia de 2 kilómetros bajo el sol del mediodía. Si dejaba caer el tronco, aunque fuera una vez, tenía que empezar de nuevo. Esteban Cortázar, el ex soldado, la obligaba a estar de pie durante horas, en posición de firmes, mientras él paseaba a su alrededor, insultándola, buscando cualquier excusa para golpearla con la vara de bambú que llevaba siempre. Hay historias que no deben olvidarse jamás, historias de seres humanos que resistieron cuando cualquier persona normal se habría quebrado.
Si conoces a alguien que necesita recordar que la dignidad humana es más fuerte que cualquier cadena, que el espíritu puede resistir lo que el cuerpo no puede, comparte esta historia ahora mismo, porque lo que está por venir no es solo la historia de una mujer grande que se vengó de sus opresores, es la historia de cada persona que alguna vez dijo «ya basta» cuando el mundo le decía que se rindiera. Pero había algo que los 5 capataces no entendían. Algo que don Sebastián tampoco entendía, a pesar de todos sus años dirigiendo esclavos. Goliat no era solo fuerte físicamente. Su fuerza venía de un lugar más profundo. Venía de la memoria de su madre, una mujer guerrera de la tribu Ashanti que le había enseñado antes de que la vendieran que la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en el corazón. Venía de su fe en Yemayá, la diosa del mar, que en las noches le hablaba en sueños y le decía que aguantara, que su día llegaría. Venía de cada uno de los 236 esclavos del ingenio que la miraban con una mezcla de admiración y esperanza, porque en ella veían la posibilidad de que uno de ellos algún día pudiera ser libre. Y venía de una promesa que se había hecho a sí misma el día en que llegó al ingenio, una promesa que había mantenido en secreto durante 9 años, que si algún día tenía que morir, moriría de pie, no de rodillas. El 17 de marzo de 1844 amaneció como cualquier otro día en el ingenio San Cristóbal. El cielo estaba despejado de un azul intenso que prometía otro día de calor sofocante. La temperatura a las 4 de la madrugada ya era de 23 grados centígrados. A mediodía llegaría a 37. Goliat se levantó a las 2:30, como había hecho durante los últimos 4 meses. Se puso su vestido remendado, se ató un pañuelo en la cabeza para protegerse del sol. Bebió el agua tibia y turbia de la tinaja comunitaria del barracón y caminó hacia los campos de caña. Sus pasos descalzos dejaban huellas profundas en el camino de tierra. Medía 2 metros con 10 centímetros, pero ahora pesaba solo 115 kilogramos. Había perdido 28 kilogramos en 4 meses. Su vestido le quedaba grande. Los huesos de las caderas se le marcaban, pero su espalda seguía recta, su cabeza seguía alta. Y sus ojos, esos ojos oscuros como la noche más profunda, seguían brillando con una luz que ningún sufrimiento podía apagar. Llegó al sector oeste de la plantación a las 3:45 de la madrugada. El sector oeste era el más difícil. 300 acres de caña que crecía en tierra pantanosa donde los mosquitos formaban nubes densas y donde las serpientes buscaban ratones entre los tallos cortados. Tomó su machete del cobertizo de herramientas. El machete pesaba 3 kilogramos, el doble que un machete normal, forjado especialmente para sus manos grandes. El mango estaba desgastado por 9 años de uso constante. La hoja estaba mellada en varios lugares, pero todavía afilada, y comenzó a cortar. El primer tallo cayó, luego el segundo, el tercero, el cuarto. El ritmo hipnótico del trabajo que había hecho durante 3.242 días consecutivos, sin un solo día de descanso, sin contar los domingos en que tenía 4 horas libres. Goliat había cortado, por cálculos conservadores, más de 2 millones de tallos de caña en su vida. Había producido aproximadamente 400 toneladas de azúcar. Había generado para don Sebastián Ignacio de Velasco y Montalvo ganancias de aproximadamente 35,000 pesos. Y todo lo que había recibido a cambio eran 2 vestidos, un par de zapatos que se le rompieron a los 2 meses y que nunca reemplazaron, una estera para dormir en el piso de tierra del barracón y comida suficiente para mantenerse viva, pero no para estar realmente bien alimentada. A las 4:37 de la madrugada,
cuando el sol todavía estaba una hora debajo del horizonte y la única luz venía de las estrellas y de una luna menguante que colgaba baja sobre el mar Caribe, los 5 capataces llegaron al sector oeste. Los 5 juntos, lo cual era inusual porque normalmente patrullaban diferentes sectores del ingenio. Venían a caballo, los 5 montando en fila como una patrulla militar. Rodrigo Salazar iba adelante en su semental andaluz negro. Jacinto Pérez montaba un caballo castaño, Fernando Aguirre iba en una yegua blanca, Vicente Rojas en un caballo pinto y Esteban Cortázar en un caballo gris. Llevaban sus látigos, llevaban sus varas de bambú, llevaban botellas de ron, aunque era tan temprano en la mañana. Y llevaban algo más, una determinación fría y calculada de terminar lo que habían comenzado hace 4 meses. Porque los 5 habían llegado a la misma conclusión independientemente durante las últimas semanas. Goliat no se estaba quebrando. A pesar de todo lo que le habían hecho, a pesar de los azotes y el hambre y el trabajo inhumano, su espíritu seguía intacto. Y mientras su espíritu siguiera intacto, era una amenaza. No una amenaza física, aunque podría serlo dado su tamaño, sino una amenaza ideológica, un recordatorio para los otros esclavos de que la dignidad humana podía resistir incluso las peores atrocidades. Rodrigo Salazar desmontó primero, caminó hasta donde Goliat estaba cortando caña. Ella no levantó la vista, siguió trabajando, el machete subía y bajaba, los tallos caían. Salazar esperó 1 minuto, 2 minutos. 3. Luego dijo, «Detente». Goliat dejó de cortar pero no levantó la vista. El machete se quedó inmóvil en su mano derecha. «Mírame cuando te hablo», ordenó Salazar. Goliat levantó la cabeza lentamente. Sus ojos encontraron los ojos de Salazar. Durante 5 segundos se miraron sin que ninguno parpadeara. Luego Salazar sonrió. Era una sonrisa sin humor. Una sonrisa que prometía dolor. «Hemos estado hablando los 5», dijo señalando a sus compañeros que ahora también habían desmontado y formaban un semicírculo alrededor de Goliat. «Y hemos decidido que eres un problema que necesita ser resuelto. Así que hoy vas a recibir una lección que nunca olvidarás y que ningún esclavo de este ingenio olvidará jamás». Jacinto Pérez sacó su látigo. Fernando Aguirre sacó el suyo. Vicente Rojas levantó su vara de bambú. Esteban Cortázar desató una cuerda gruesa que llevaba enrollada en la cintura, y Rodrigo Salazar dijo, «Arrodíllate». Goliat no se movió. «He dicho que te arrodilles», repitió Salazar, esta vez gritando. Goliat siguió de pie. El machete pesaba 3 kilogramos en su mano derecha. Sus dedos se apretaron alrededor del mango de madera desgastado. «Si no te arrodillas, vamos a matarte aquí mismo», dijo Salazar. «Y vamos a colgar tu cuerpo en la plaza del ingenio para que todos lo vean. Para que todos sepan lo que les pasa a los esclavos que se creen especiales». Hubo un momento de silencio. En ese silencio, Goliat tomó una decisión. Fue una decisión que había estado gestándose durante 9 años. Durante 3.242 días de esclavitud. Durante 77.808 horas de sufrimiento. Fue la decisión de que prefería morir libre durante 1 minuto que vivir esclava durante 1 segundo más. Y entonces dijo con voz clara y fuerte que resonó en el aire húmedo de la madrugada: «No». Una palabra, 2 letras. Pero en esa palabra estaba contenida toda su historia, todo su dolor, todo su amor por la madre que nunca volvió a ver, todo su odio por los hombres que la habían comprado y vendido como si fuera ganado, todo su orgullo por la sangre guerrera Ashanti que corría por sus venas, todo su rechazo a un sistema que trataba de convencerla de que era menos que humana. «No», repitió.
No me voy a arrodillar. No hoy. No nunca más. Rodrigo Salazar parpadeó. En sus 38 años de vida, en todos los ingenios y minas donde había trabajado, nunca había escuchado a un esclavo decir esa palabra con tanta convicción. Por un segundo, solo un segundo, sintió algo parecido al miedo. Pero el orgullo era más fuerte que el miedo, y la costumbre de la violencia era más fuerte que la razón. Así que hizo una señal a los otros 4 capataces. Y los 5 se lanzaron sobre Goliat simultáneamente. Jacinto Pérez fue el primero en llegar. Su látigo silbó en el aire y se enrolló alrededor del cuello de Goliat. Pero antes de que pudiera tirar, Goliat agarró el látigo con su mano izquierda, la mano que no sostenía el machete. Tiró con fuerza. Pérez salió volando hacia adelante, perdió el equilibrio y cayó a los pies de Goliat. Fernando Aguirre llegó por la izquierda con su propio látigo. El látigo le golpeó la espalda a Goliat, rasgándole el vestido y abriendo un corte de 20 centímetros en su piel. La sangre comenzó a correr, pero Goliat no gritó. Giró y con un movimiento del brazo derecho, con el machete todavía en la mano, golpeó a Aguirre en el costado con el lado plano de la hoja. El impacto fue tan fuerte que Aguirre salió volando 2 metros y cayó inconsciente. Vicente Rojas intentó golpearla en las piernas con su vara de bambú. La vara se partió en 2, cuando impactó contra el músculo duro como roca de la pantorrilla de Goliat. Rojas miró los 2 pedazos de bambú en sus manos con incredulidad. Y entonces Goliat lo levantó del cuello con su mano izquierda. Lo elevó 2 metros en el aire como si fuera un niño pequeño y lo arrojó contra un árbol de guayaba que crecía en el borde del campo. Rojas impactó contra el tronco con un sonido seco y enfermizo. Su espalda se rompió en 3 lugares. Cayó al suelo y no se volvió a levantar. Esteban Cortázar, el exsoldado, era más inteligente que los otros. No intentó un ataque frontal. Dio la vuelta por detrás de Goliat mientras ella estaba ocupada con Rojas. Tenía su cuerda en las manos. Su plan era enrollarla alrededor del cuello de Goliat y estrangularla. Pero Goliat, que había desarrollado durante 9 años en los campos un sexto sentido para el peligro, sintió su presencia. Se giró justo cuando Cortázar estaba a punto de lanzar la cuerda, y con su mano derecha, con el machete todavía firmemente agarrado, golpeó a Cortázar en el pecho, no con la hoja, con el puño cerrado que sostenía el mango. Fue como ser golpeado por un ariete. Cortázar sintió 3 costillas quebrarse. El aire salió de sus pulmones. Cayó de rodillas, intentando respirar, haciendo sonidos como un pez fuera del agua. Goliat lo miró durante un segundo. Vio en sus ojos el mismo terror que ella había sentido tantas veces cuando los capataces la golpeaban, y en ese momento supo que había cruzado una línea, que después de esto no había vuelta atrás, que su vida tal como la conocía había terminado. Pero en lugar de sentir miedo, sintió algo diferente, sintió paz, una paz extraña y profunda, la paz de alguien que finalmente hace lo que siempre supo que tenía que hacer. Rodrigo Salazar y Jacinto Pérez, los 2 capataces que quedaban de pie, se miraron. Habían trabajado juntos durante 5 meses. Se odiaban mutuamente, como suele pasar con hombres crueles que reconocen su propia crueldad reflejada en otros. Pero en ese momento, unidos por el miedo y la rabia, formaron una alianza silenciosa. Atacaron juntos desde direcciones opuestas. Salazar por la derecha con un cuchillo que había sacado de su bota. Pérez por la izquierda con una piedra del tamaño de un puño que había recogido del suelo. El plan era simple: distraerla desde un lado mientras el otro atacaba por el otro. Pero Goliat había peleado antes.
De niña, en su aldea en la costa de Guinea, antes de que llegaran los esclavistas portugueses, había peleado con los niños varones que se burlaban de su tamaño. Y aunque solo tenía 7 años entonces, ya era más grande y más fuerte que niños de 12. Había aprendido que cuando peleas contra varios oponentes, no puedes concentrarte en uno solo. Tienes que mantenerlos a todos en tu campo de visión. Tienes que moverte constantemente y tienes que eliminar las amenazas en orden de peligrosidad. Salazar con su cuchillo era más peligroso. Goliat giró hacia él. Salazar trató de apuñalarla en el costado, pero Goliat atrapó su muñeca con su mano izquierda y apretó. Los dedos de Goliat, fortalecidos por 9 años de agarrar machetes y cargar sacos pesados, tenían una fuerza de prensa que ningún hombre normal podía igualar. Los huesos de la muñeca de Salazar comenzaron a crujir. El cuchillo cayó al suelo. Salazar intentó gritar, pero el dolor era tan intenso que no pudo producir sonido, y entonces Goliat lo levantó, así como había levantado a Vicente Rojas. Pero esta vez no lo arrojó contra un árbol. Esta vez, con un movimiento que parecía imposible para alguien de su tamaño, lo levantó por encima de su cabeza. Salazar pesaba 82 kilogramos. Para Goliat, después de años de cargar sacos de 150 libras, 82 kilogramos eran nada. Lo sostuvo allí a más de 3 metros del suelo, durante 3 segundos que parecieron una eternidad. Salazar miró hacia abajo, vio el rostro de Goliat iluminado por la primera luz del amanecer que comenzaba a aparecer en el horizonte. Y en ese rostro vio algo que le heló la sangre. Vio justicia, no venganza, no odio, sino justicia pura y simple. La justicia de una mujer que durante 9 años había soportado lo insoportable y que finalmente, estaba cobrando lo que le debían. Y entonces Goliat arrojó a Rodrigo Salazar. Lo arrojó hacia el suelo con toda la fuerza de sus brazos. Salazar cayó de cabeza. Su cuello se quebró al instante. Murió antes de que su cuerpo dejara de rodar. Jacinto Pérez, al ver esto, dejó caer la piedra que sostenía. Dio media vuelta y corrió. Corrió tan rápido como sus piernas podían llevarlo, de vuelta hacia su caballo, que estaba atado a un poste 20 metros atrás. Pero Goliat, a pesar de su tamaño, era rápida cuando necesitaba serlo. La alcanzó antes de que llegara al caballo. La alcanzó y la agarró del hombro con su mano derecha, la misma mano que ahora había soltado el machete. Giró a Pérez para que la mirara. Pérez comenzó a suplicar. «Por favor», dijo, «por favor, no me mates. Tengo una familia, tengo 3 hijos, por favor». Goliat lo miró sin expresión y dijo, «Yo también tenía una familia, tenía una madre, tenía 3 hermanos, tenía una aldea, tenía una vida, y ustedes me la quitaron, todos ustedes. Así que no me hables de familia». Y entonces, con sus 2 manos, agarró la cabeza de Jacinto Pérez entre sus palmas enormes y apretó. Los huesos del cráneo crujieron. Pérez intentó gritar, pero solo salió un gorgorito. Y en 10 segundos estaba muerto. Goliat se quedó allí de pie, en medio del campo de caña, mientras el sol finalmente aparecía sobre el horizonte oriental. El cielo se tiñó de naranja y rosa. Los pájaros comenzaron a cantar como cantaban cada mañana, indiferentes a la tragedia humana que acababa de desarrollarse. Miró a su alrededor. Fernando Aguirre estaba inconsciente pero respiraba. Vicente Rojas estaba inmóvil contra el árbol de guayaba, con la espalda rota, pero todavía vivo. Esteban Cortázar estaba sentado en el suelo, sosteniendo su pecho con costillas rotas, mirándola con ojos vidriosos. Rodrigo Salazar estaba muerto, su cuello doblado en un ángulo imposible. Jacinto Pérez estaba muerto, su cráneo aplastado.
5 capataces habían venido a quebrarla, 2 estaban muertos, 3 estaban destruidos, y ella seguía de pie. Goliat cerró los ojos, respiró profundamente. El aire de la mañana olía a caña recién cortada, a tierra húmeda, a sangre. Y por primera vez en 17 años, desde que la habían arrancado de su aldea en la costa de Guinea, Goliat se sintió libre. No legalmente libre, porque todavía era una esclava, pero libre en su alma, libre de la obligación de obedecer, libre del miedo, libre de fingir que era menos de lo que era. Sabía lo que vendría después. Don Sebastián la mandaría matar. No había perdón para un esclavo que mataba a hombres blancos o a capataces, sin importar cuán justificadas fueran las razones. La ley colonial española era clara. La pena era muerte por ahorcamiento, precedida por tortura pública para servir de ejemplo. Lo sabía. Lo había sabido en el momento en que decidió no arrodillarse, y no le importaba, porque había aprendido algo en esos segundos de violencia liberadora. Había aprendido que hay cosas peores que la muerte, como vivir sin dignidad, como ser tratado como un animal, como olvidar quién eras antes de que te pusieran cadenas. Goliat abrió los ojos. Miró hacia la casa grande en la distancia, visible ahora con la luz del amanecer. Podía ver las ventanas, podía ver el humo saliendo de la chimenea, donde los esclavos domésticos ya estaban preparando el desayuno para don Sebastián y su familia. Podía ver la bandera española ondeando en el techo y pensó en correr, en dirigirse al este, hacia las montañas de la Sierra Maestra, donde sabía que había comunidades de cimarrones, esclavos fugitivos que vivían libres en cuevas y pueblos escondidos. Con su fuerza, con su resistencia, tal vez podría llegar, tal vez podría ser realmente libre, pero entonces escuchó voces, gritos. Los otros esclavos del ingenio habían escuchado la conmoción. Venían corriendo desde los barracones, desde los otros campos, desde el trapiche. 236 personas, hombres, mujeres, niños, todos corriendo hacia el sector oeste para ver qué había pasado, y Goliat supo que no podía correr. Porque si corría, don Sebastián descargaría su furia sobre ellos, los castigaría a todos por su crimen, quemaría los barracones, aumentaría los castigos, tal vez hasta mataría a algunos para dar el ejemplo. No, decidió Goliat, no correrás, te quedarás aquí, enfrentarás las consecuencias de tus acciones, y tal vez, solo tal vez, tu ejemplo les dará esperanza a ellos. Les mostrará que es posible resistir, que es posible decir no, que es posible ser humano incluso en las peores circunstancias. Los primeros en llegar fueron los hombres del campo norte. Llegaron corriendo, sin aliento. Se detuvieron cuando vieron la escena. 5 capataces en el suelo, 2 claramente muertos, 3 heridos, y Goliat de pie en medio de todo, cubierta de sangre que era tanto suya como de ellos. Un hombre llamado Tomás, un esclavo de 35 años que había trabajado junto a Goliat durante 6 años, se acercó lentamente, miró los cuerpos, miró a Goliat, y entonces hizo algo extraordinario. Se arrodilló, no ante Goliat, sino en una postura que entre su pueblo significaba respeto profundo hacia un guerrero después de una batalla. Otros hombres lo siguieron, luego las mujeres, luego incluso los niños. En menos de 5 minutos, 187 de los 236 esclavos del ingenio San Cristóbal estaban arrodillados en un círculo alrededor de Goliat. No porque la adoraran, sino porque entendían lo que había hecho. Había roto las cadenas invisibles que los mantenían sumisos. Había demostrado que los opresores podían sangrar, que los poderosos podían caer, que la injusticia tenía un límite. Mamá Lucía,
La anciana de 72 años, a quien Jacinto Pérez había empujado semanas atrás, llegó apoyándose en un bastón. Caminó hasta Goliat. Le tomó la mano, esa mano enorme que había aplastado el cráneo de un hombre, y la besó. Lágrimas corrían por su rostro arrugado. «Gracias», dijo en yoruba, el idioma que habían prohibido hablar pero que todos los viejos recordaban. «Gracias por recordarnos quiénes somos. Gracias por recordarnos que somos humanos». Goliat se arrodilló, cosa que no había hecho ante los capataces, pero que ahora hacía voluntariamente ante la anciana. Apoyó su frente contra la mano de mamá Lucía, y por primera vez en 9 años lloró. Lloró por su madre a quien nunca volvería a ver. Lloró por los años perdidos. Lloró por la niña que había sido y que los esclavistas habían matado. Y lloró por lo que sabía que venía, porque podía escuchar otros gritos ahora, gritos diferentes, gritos de alarma, gritos de ira. Los esclavos domésticos habían avisado a don Sebastián, y pronto, muy pronto, vendría con todos los hombres armados del ingenio. Don Sebastián Ignacio de Velasco y Montalvo llegó al sector oeste a las 6:42 de la mañana, exactamente 2 horas y 5 minutos después de que comenzara el enfrentamiento. Venía con 20 hombres armados, guardias del ingenio, vecinos hacendados que había llamado urgentemente el alcalde de Matanzas, que vivía a solo 3 kilómetros del ingenio. Venían con mosquetes, con pistolas, con sables. Venían preparados para una rebelión completa. Pero lo que encontraron no fue una rebelión. Fue una mujer de rodillas en el centro de un círculo de esclavos silenciosos. Una mujer cubierta de sangre y suciedad. Una mujer que había matado a 2 hombres y destruido a 3 más, pero que ahora no mostraba resistencia. Don Sebastián desmontó de su caballo, caminó hasta Goliat. La miró durante largo rato. En sus ojos grises había una mezcla de emociones: furia por la pérdida de sus capataces, asombro por lo que una mujer había hecho, y algo más, algo parecido al miedo, porque si un esclavo podía hacer esto, ¿qué impedía a todos los demás hacerlo también? «Levántate», ordenó. Goliat se levantó. Se paró a su altura completa, 2 metros con 10 centímetros, 32 centímetros más alta que don Sebastián. «Has matado a 2 de mis hombres», dijo don Sebastián. Su voz era controlada, pero todos podían escuchar la rabia contenida. «¿Sabes cuál es el castigo por esto?» Goliat asintió. «Sí, amo. Entonces no tienes nada que decir». Goliat lo miró directamente a los ojos y dijo: «Tengo algo que decir. Durante 9 años trabajé para usted. Corté más caña que 3 hombres juntos. Produje más azúcar que cualquier otro esclavo en este ingenio. Le hice ganar miles de pesos. Y todo lo que pedí a cambio fue ser tratada como un ser humano. Pero sus capataces decidieron que incluso eso era demasiado. Decidieron quebrarme. Decidieron que mi dignidad era una amenaza. Y cuando vinieron esta mañana para destruirme, tomé la única decisión que un ser humano puede tomar en esas circunstancias. Decidí defenderme. Así que sí, maté a 2 hombres. Y si pudiera volver atrás, lo haría de nuevo, porque prefiero morir de pie que vivir de rodillas». El silencio que siguió fue total. Los 20 hombres armados miraban a Goliat con expresiones que iban del asombro al horror. Los esclavos contenían la respiración. Don Sebastián parpadeó. En sus 52 años nunca había escuchado a un esclavo hablar así. Nunca había escuchado a alguien de su propiedad afirmar su humanidad con tanta claridad y fuerza. Y en ese momento, algo cambió en él. No fue compasión. Don Sebastián no era un hombre compasivo, pero fue reconocimiento de que la mujer que tenía delante no era una propiedad. Era una persona extraordinaria que había sido empujada más allá de lo que cualquier ser humano debería soportar.
Encadénenla, ordenó finalmente. La llevaremos a matanzas. El tribunal decidirá su destino. 4 guardias se acercaron con cadenas. Goliat no resistió. Dejó que le pusieran grilletes en las muñecas y en los tobillos. Las cadenas eran de hierro grueso, diseñadas para hombres grandes y peligrosos, pero incluso esas cadenas parecían pequeñas en ella. La llevaron caminando desde el ingenio San Cristóbal hasta la ciudad de Matanzas, una distancia de 11 kilómetros. Caminó con la cabeza alta, las cadenas tintineando con cada paso. A lo largo del camino, la gente salía de sus casas para verla. La noticia de lo que había hecho se había extendido como fuego. Los blancos la miraban con miedo y fascinación. Los esclavos la miraban con algo diferente. La miraban con esperanza, porque en Goliat veían la prueba de que no eran impotentes, de que podían resistir, de que podían luchar. Llegaron a Matanzas a las 11:30 de la mañana. La plaza central estaba llena de gente. El tribunal se reunió esa misma tarde. Fue un juicio rápido, como eran todos los juicios de esclavos. No se permitió defensa. No se llamaron testigos excepto a don Sebastián y a los 3 capataces sobrevivientes. Fernando Aguirre había recuperado la conciencia. Declaró que Goliat los había atacado sin provocación, que eran víctimas inocentes. Vicente Rojas, con la espalda rota y hablando desde una camilla, dijo lo mismo. Esteban Cortázar, todavía sosteniendo su pecho con costillas rotas, declaró que Goliat era una amenaza para toda la sociedad y debía ser ejecutada inmediatamente. El juez, un español de 63 años llamado don Alfonso García de Mendoza, escuchó las declaraciones. Luego le preguntó a Goliat si tenía algo que decir. Goliat, de pie en el centro de la sala del tribunal con sus cadenas, miró al juez y repitió exactamente lo mismo que le había dicho a don Sebastián esa mañana. Que durante 9 años había trabajado sin quejarse, que los capataces habían decidido destruirla, que se había defendido, que lo haría de nuevo. El juez la miró durante largo rato. Luego consultó con los 2 asesores que lo acompañaban en el estrado. Hablaron en voz baja durante 5 minutos. Finalmente, el juez dio su veredicto. Yemayá, también conocida como Goliat, dijo usando su nombre verdadero por primera vez en años, ha sido declarada culpable del asesinato de 2 hombres y del intento de asesinato de 3 más. De acuerdo con las leyes de España y de la Real Audiencia de La Habana, la sentencia por estos crímenes es muerte por ahorcamiento. Sin embargo, y aquí hizo una pausa, dadas las circunstancias atenuantes, específicamente los testimonios de otros esclavos del ingenio San Cristóbal que llegaron voluntariamente a esta corte para declarar sobre el trato brutal que recibiste, y dado que actuaste en defensa propia, la sentencia se reduce a prisión perpetua en el castillo de San Severino. Serás transferida mañana. La sala estalló en murmullos. Era un veredicto sin precedentes. Ningún esclavo que hubiera matado a un blanco o a un capataz había recibido nunca menos que la pena de muerte. Pero el juez García de Mendoza era un hombre complicado. Era parte del sistema esclavista, sí. Había enviado a docenas de esclavos a la horca. Pero también era un hombre educado que había leído a los filósofos de la Ilustración, que había discutido con otros intelectuales sobre la moralidad de la esclavitud, y que en el fondo de su alma, aunque nunca lo admitiría públicamente, creía que el sistema estaba moralmente corrupto. Esta era su forma de hacer una pequeña justicia dentro de un sistema profundamente injusto. Goliat escuchó el veredicto sin cambiar de expresión. Prisión perpetua significaba que nunca sería libre, pero también significaba que viviría. Y donde hay vida, hay esperanza. La llevaron al castillo de San Severino al día siguiente.
El castillo era una fortaleza española del siglo XVIII, construida en la entrada de la bahía de Matanzas. Tenía paredes de 4 metros de espesor, diseñadas para resistir cañonazos de barcos piratas. En los últimos años se había convertido en una prisión para criminales peligrosos y esclavos rebeldes. Goliat fue puesta en una celda individual, algo inusual. La mayoría de los prisioneros compartían celdas de 10 o 15 personas. Pero las autoridades decidieron que era demasiado peligrosa para estar con otros prisioneros. La celda medía 3 metros por 3 metros. Tenía una pequeña ventana con barrotes que daba al mar, una estera para dormir, un cubo para sus necesidades, nada más. Allí pasaría el resto de su vida, decidieron. Allí moriría eventualmente, olvidada por el mundo. Pero el mundo no olvidó a Goliat. La historia de la esclava gigante que había matado a 2 capataces con sus propias manos se extendió por toda Cuba. Se convirtió en leyenda. Los esclavos la contaban en voz baja en los barracones, cambiando detalles, añadiendo elementos míticos. Algunos decían que había matado a 10 hombres, no 5. Otros decían que había arrancado árboles de raíz. Otros decían que era una diosa africana encarnada en forma humana. La verdad era más simple y más poderosa. Era una mujer que había dicho no, que había resistido, que había demostrado que la dignidad humana no puede ser destruida, solo escondida temporalmente bajo capas de miedo y opresión. Y su ejemplo inspiró a otros. En el ingenio San Cristóbal, los esclavos comenzaron a resistir de formas pequeñas pero significativas. Trabajaban más lentamente, perdían herramientas, se enfermaban más frecuentemente. Don Sebastián intentó contratar nuevos capataces, pero nadie quería el trabajo. Todos habían escuchado lo que le pasó a los 5 anteriores. En otros ingenios de Matanzas, los esclavos también comenzaron a cambiar. Las rebeliones se hicieron más frecuentes, las fugas aumentaron, los cimarrones en las montañas recibían más y más fugitivos cada mes. Las autoridades españolas se alarmaron. El capitán general de Cuba, don Leopoldo O'Donnell, ordenó una represión brutal, pero no pudieron detener lo que Goliat había iniciado. No pudieron volver a meter el espíritu de resistencia en la botella, y aunque la esclavitud en Cuba continuaría oficialmente hasta 1886, 42 años después de los eventos del 17 de marzo de 1844, la semilla de la libertad había sido plantada ese día en un campo de caña. 3 años después del juicio, en 1847, un grupo de esclavos rebeldes atacó el castillo de San Severino. No lograron tomarlo, las paredes eran demasiado gruesas y los cañones demasiado poderosos. Pero lograron liberar a 17 prisioneros. Uno de ellos era Goliat. Tenía 37 años. Había pasado 3 años en esa celda mirando el mar a través de los barrotes. Había adelgazado más, pesaba ahora solo 98 kilogramos, pero su espíritu seguía intacto. Los rebeldes la llevaron a las montañas de la Sierra Maestra. Allí, en un pueblo de cimarrones llamado El Frijol, vivió durante los siguientes 23 años. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, pero ayudó a criar a docenas de niños del pueblo. Les enseñó historias de África que su madre le había contado. Les enseñó que la libertad no es algo que te dan, es algo que tomas. Les enseñó a ser fuertes, no solo en el cuerpo, sino en el espíritu. Trabajó en los campos del pueblo, cultivando yuca y maíz y frijoles. Cazaba en las montañas, usando su fuerza extraordinaria para cargar venados enteros de vuelta al pueblo. Y por las noches, cuando los ancianos del pueblo se reunían alrededor del fuego para contar historias, siempre le pedían que contara su historia. La historia del 17 de marzo de 1844. Y Goliat la contaba, sin adornarla, sin exagerar.
simplemente la verdad de lo que había pasado. Y esa verdad era suficiente. Murió en 1870, a los 60 años, de causas naturales. Fue enterrada en una pequeña colina con vista al mar Caribe, el mismo mar que sus ancestros habían cruzado en cadenas. Sobre su tumba pusieron una piedra simple con una inscripción en español y en yoruba. Aquí yace Yemayá, también llamada Goliat. Vivió esclava durante 17 años. Vivió libre durante 23 años. Murió como había vivido, de pie. Su historia no terminó con su muerte, porque las historias de personas como Goliat nunca terminan realmente. Se transmiten de generación en generación, se convierten en parte del tejido de un pueblo. Se convierten en recordatorios de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la dignidad humana nunca se apaga completamente. Y hoy, más de 150 años después de su muerte, su historia sigue siendo contada. En Cuba la recuerdan, en toda América Latina la recuerdan, y donde sea que haya personas luchando contra la opresión, su espíritu está presente. Si esta historia te ha conmovido, si te ha recordado que la dignidad humana es inquebrantable y que un solo acto de resistencia puede cambiar el curso de la historia, no olvides darle like para que más personas conozcan la verdad sobre estas vidas extraordinarias. Compártela con quienes necesitan recordar que siempre, siempre es posible resistir. Y suscríbete a este canal para seguir rescatando las historias que el tiempo intentó borrar, pero que el corazón humano se niega a olvidar. Porque estas no son solo historias del pasado, son lecciones para el presente. Son recordatorios de que cada uno de nosotros, no importa cuán pequeños nos sintamos ante las injusticias del mundo, tenemos dentro la capacidad de decir no, de pararnos firmes, de ser como Goliat, gigantes en espíritu aunque el mundo intente hacernos pequeños. Y esa es una lección que ninguna cadena puede destruir, que ningún opresor puede robar, que ningún tiempo puede borrar. Porque la verdadera libertad nunca fue otorgada, siempre fue conquistada. Y Goliat, en un campo de caña en las afueras de Matanzas, Cuba, el 17 de marzo de 1844, nos enseñó exactamente cómo se conquista.